HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Tu segunda nacionalidad, tu visa y todos tus trámites migratorios son posibles con María Consuelo Míguez, la mejor asesora en la materia. Con validar tus estudios y ejercer tu carrera en España, Italia o Portugal. Tu nacionalidad española o portuguesa por ancestros sefarditas. Tu nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Tu segunda nacionalidad por arraigo en España, Italia, Portugal. Tu visa o trámite migratorio. Todo eso y más estará en las mejores manos con María Consuelo Míguez. María Consuelo Míguez lo logra contigo. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. Estamos en una nueva edición de Fin de Político, un fin de semana otra vez acompañándolos a ustedes. Por allá, Daniel Lara Farías, y por acá, Neomar Hernández. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Te veo muy distendido, relajado, Sí, lo estoy. descargado. Sí, no, he estado tranquilo, he estado muy bien. Mira, tú sabes que hay una cosa muy buena, ¿vale? Que a mí me está gustando, ¿no? Que es la cantidad de amigos de uno, incluyéndote, que están publicando libros. Eso. Me parece una cosa maravillosa. Estuve en el bautizo del libro de nuestro amigo Gustavo Velázquez, o en el bautizo no, en la presentación que hizo en Barcelona, y estuvo maravilloso. Pero me ha llegado el libro de mi amigo Marcelo Crovato. Marcelo Crovato ha escrito Techos Rojos, Abismo Rojo, donde ha narrado una historia real sobre el principio del fin, es decir, sobre la llegada del chavismo. Es una especie de, digamos, de ficción, pero que cada vez que paso y la leo digo, ¿qué tanto tiene esto de ficción? ¿Qué está haciendo Marcelo Crovato con mi mente? ¿Hacia dónde me quiere dirigir? Y yo me siento muy contento porque hay mucha gente escribiendo sobre Venezuela y publicando sus cosas, Neomar. Y ya tú publicaste el primero. ¿Cuándo viene el segundo? Porque el mío viene pronto. El segundo mío viene pronto. Yo sé que tú estás ya en puertas de tener a la segunda criatura. El Está mío, en el bueno, horno. Está en el horno. vendrá en cualquier momento, vendrá en cualquier momento. El mío, yo quisiera, Daniel, que fuese, esta discusión la hemos tenido antes, ¿no? No discusión, esta idea, en voz alta, donde tú me sugeriste, cuando yo te dije que yo estaba escribiendo un libro sobre temas de filosofía de vida y tal, tú me dijiste, no, pero no, vuelve, haz el libro sobre América Latina completo, sobre Hispanoamérica, sobre los países. Es un libro que ese lo comencé, pero oye, yo quisiera que el segundo libro fuese un libro de cuentos. Yo quisiera hacer un libro de pura ficción, el segundo libro. Yo quiero dedicarme a escribir ficción. Pero mira como a Daniel se le descomponen los colores en la cara. Porque Bueno, es que, fíjate, yo a estas alturas de mi vida, yo he comprendido varias cosas, Neymar. Tú no puedes vivir del que dirán, tú tienes que vivir del que darán. O sea, uno no puede. Está buena esa. Pero es que es así, claro, uno ha llegado a esto luego de 43 años de vida y he chocado con la vida transitar tantas varios veces. desiertos, de transitar varios desiertos. He chocado con la vida tantas veces y he sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales. Fíjate, decía Tito Rojas, filósofo de la vida, que un minuto cuando yo entendí, mira, a mí me votaron de la administración pública en el año 2005. Y yo desde el año 2005 hasta el día de hoy yo no he vuelto a estar en una nómina, porque cuando estuve en una nómina era porque el negocio era mío y ajá. O sea, pero ¿a qué me refiero yo? Bueno, yo he vivido desde el año 2005 sin, de mi trabajo directamente, o sea, de mi actividad privada, de mis ingresos privados, sin depender de un empleador. En tal sentido
Yo conocía mi propio trabajo, mis seguidores, mi credibilidad. En tal sentido, yo aprendí y lo aprendí temprano, dándome cuenta de las cosas, que un minuto que uno le dedica a algo es un minuto que le dejas de dedicar a otra cosa, porque tú no te puedes dividir en dos. Claro. Entonces, si tú le dedicas un minuto de tu vida a escribir un cuento que no va a leer nadie, cuando podrías dedicarle un minuto de tu vida a escribir una crónica sobre cómo la derecha no ha servido para nada en Hispanoamérica, que van a leer 100 personas, amigo, usted perdió 100 bolívares y no estamos a estar perdiendo. Así es como veo yo la vida. Que usted quiere escribir cuentos, usted quiere ser cuentista. Bueno, Yo quiero ser escritor de ficción, Daniel. Ese es mi sueño. le informo que usted no hizo una maestría en literatura hispanoamericana, ni hizo una licenciatura en artes, ni estudió la carrera de letras. Usted es comunicador Pero muchos de los social, grandes escritores una tampoco lo hicieron. maestría en ciencias políticas. Usted no militó en el Techo de la Ballena, ni en la República del Este, ni en ningún grupo literario jamás en su vida, ni escribió poesía. Usted militó en una organización delictiva llamada Acción Democrática. En la que tú también militaste, en la que tú también Bueno, militaste. sí, pero yo me regeneré. Yo nunca he Y negado. tú estás poniendo en Entonces tela vas a de juicio salir que yo lo tú, haya logrado también. entonces vas a salir tú a decir, no, que yo quiero ser cuentista. Mira, Coño, chico, pero ya tú estás contando un cuento de vida. Tú vas a escribir una ficción. Escribe como lo que hizo Aquiles Nazoa. Escribió un cuento que se llama El amor de Hans por Anilin. aquí lo tenemos. Eso está allí. Eso está en esa. Yo creo que Tiene eso que no está estar, porque allí. aquí está la recopilación completa. ¿Cómo se llama el No, título? pero eso no es de humor. Eso es un cuento de amor. Qué buenos estos El relatos. amor de Hans por Anilin. Por ahí he visto, me ha dado mucha Se risa y llama. le mando un saludo, Daniel, que siempre nos ve. ¿Y tú sabes Ah, quién es Hans? no, Hans Christian Andersen. pero es que me suena. El autor de tantos cuentos infantiles. De Hansel y Gretel. El escandinavo. No, porque Hansel y Gretel es alemana. Alemán. Él es escandinavo. Pero Hans Christian Andersen se enamoró de una bailarina y fue un amor no correspondido, o sea, nunca, o sea, él se enamoró y nunca y entonces eso fue una cosa muy conocida, de que ese amor nunca nunca se convirtió en tal, pero que él estaba perdidamente enamorado de ella. Y Aquiles Nazoa escribió un libro que se llama El amor de Hans por Annie Lind, que por cierto, una nieta o bisnieta de Annie Lind llegó a ser primera ministra de Suecia y la asesinaron. Mi primera ministra o ministra la asesinó un loco en la calle a puñaladas cuando iba a Un lobo trabajar. solitario. Cuando iba a trabajar. Estoy hablando de que eso debe haber sido hace más de 20 años, una cosa así. Y yo me enteré de esa historia por Joaquín Marta Sosa, que cuando asesinaron a esta mujer lo contó y dijo su impresión y dijo, y el cuento tal. Entonces, caramba, yo creo que tú deberías escribir El amor de Neo por María C. Entonces, Por tú te María lanzas C. por María C, claro, porque si está Paula C., tú puedes tener una María C. Entonces tú narras allí todos tus tormentos, Eso es lo que yo quiero. sabiendo que nunca vas a llegar a ese lecho. Vuelve a decir la palabra lecho, Lecho. que también rima con... mira, hablando de los libros que están publicando los autores venezolanos, yo no pensaba hablar de esto hoy, pero me parece muy pertinente. Y hablando de la obra de Gustavo Velázquez, que por supuesto es una obra, ¿no?, que va en la misma línea de investigación, por cierto, lo que ha planteado en mi libro, que es estudiar los Son partidos libros que políticos. Deben leerse juntos esos libros. De hecho, y venimos de la misma escuela. Estamos hablando de los posgrados de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar. Gustavo Y de la misma organización delictiva, Acción Democrática. Acción Democrática. Adeco reconvertido en los dos. Mira, hay una tendencia, Daniel, y lo he visto en varios libros. No voy a ponerme a citar autores porque sería como una grosería con tanta gente, ¿no? Pero hay muchísima literatura de ficción en los últimos 10 años que tiene dos temas principales, venezolanos, autores venezolanos. No sé si tú tienes la misma impresión que yo. Primero, el destierro. O sea, hay una gran historia de escritores de ficción, que a veces no es tan ficción, sino que es realidad llevada a través de los recursos, pues, de la ficción a ficción, del tema de la migración, de la frustración de los jóvenes, que se van, de la gente que
tiene que irse con el corazón en la mano a buscar destino en otra parte, todo lo demás. Y segundo, bueno, la causa directa de esa migración, ¿no? Hay una búsqueda en todos estos cuentos, pues, de entender el chavismo, la corrupción del chavismo, el militarismo, todas estas cosas. Yo he leído por lo menos, Daniel, y creo que no exagero, por lo menos 10 novelas entre libros de relatos cortos, es decir, de cuentos y novelas, que están cruzados por estos dos temas por los cuatro costados. Y a mí me encantan, ojo, a mí me encanta. Pero creo que esa es nuestra literatura de los últimos 15 años, por lo menos. Eso es una cosa que estoy viendo en gente que viene tanto del tema político como gente que se ha dedicado a escribir, pues, el tema del amor, gente que escribe sobre arte, gente que escribe cualquier cantidad de cosas. Entonces, esos son los grandes libros de ficción que hay ahorita. La línea de la ficción venezolana se está yendo hacia allá. Y la línea del análisis político, yo sí la siento un poco encasillada desde hace rato, pero eso no es nuevo. Pues por supuesto, bueno, claro, hay literatura especializada, el tema politológico, el tema histórico, ¿ah? Tan trabajado, y tampoco voy a nombrar, fíjate, estoy eludiendo nombrar gente, porque entonces nombro uno, se ponen bravos otros. Pero sí hay como mucha, y yo quería justamente con eso, Daniel, con el tema del libro mío, romper un poco el tema del patrón con el que se analizaba la política en Venezuela o los partidos, porque aquí había como una, o sea, este tema de no criticar a la oposición, este tema de no criticar a la mentada unidad, a no criticar a los preceptos estos estatistas, socialistas de centroizquierda que se han tenido en la política venezolana los últimos 50 años. O sea, esa era mi intención un poco, claro, un libro que tenía que tener algún rigor académico, pero esa era mi intención. Entonces, yo no sé si tú te has acercado un poco al tema de lo que están escribiendo los venezolanos, pero yo creo que esos son los grandes temas. O sea, aquí hay un gran dolor de patria, por un lado, de extrañamiento del país, y en segundo lugar, ese extrañamiento viene con un cuestionamiento profundo al chavismo. Hay una personaje que tienen que ver siempre, bueno, voy a nombrar uno porque es mi predilecto, ese sí lo tengo que nombrar, que es Eduardo Sánchez Rugeles, pues que es para mí uno de los mejores escritores venezolanos de los últimos 10 años. Y Eduardo Sánchez Rugeles, cuando hace Blue Label, que plasma la figura de los generales corruptos y de los tipos que toman whisky, como que es el más caro del Johnny Walker, el Blue Label, porque le echan refresco. O sea, esa para mí es una figura literaria tan hermosa de plasmar con tanta veracidad lo que ocurre. Eso está allí, o sea, hay un cuestionamiento de estos temas. Yo no sé si tú has estado leyendo ficción venezolana en los últimos años o estás solamente con el tema político, no sé cómo estás tú con eso. ¿Sabes qué? Yo creo que ¿cómo decirlo? Muchas veces lo que se escribe en un país responde a lo que ese país está viviendo, ¿no? Fíjate que cuando se habla de lo que significó para España la pérdida de sus últimas colonias, la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y cómo surge la llamada generación del 98, ¿no? Que fue esa generación de escritores que ante la pérdida en rigor, el carácter imperial de España, empiezan a escribir en un tono bastante pesimista sobre el futuro de lo que hasta ese momento se había conocido como el Imperio Hispano o el Imperio Español. Y eso tenía una particularidad porque terminan siendo casi que quienes presagiaban lo que iba a venir a partir de esa pérdida de vigor del Imperio Español hasta prácticamente disolverse, ¿no? En los hechos con la declaración de la República, la guerra civil y todo lo demás. Yo te diría que en Venezuela hay un vacío que llenan muy pocas personas y tú eres una de ellas escribiendo sobre el tema político con profundidad académica o con profundidad de planteamiento. Me atrevo a decir, sí, o sea, tu libro, el libro de Gustavo Velázquez y los libros de Diego Bautista Urbaneja, que ha presentado un nuevo libro sobre Ayer el me tema. enteré, sí, sí. Entiendo que hubo un momento en que se escribió muchísimo sobre política en Venezuela y se escribía política desde inclusive internamente en los partidos. Y los propios partidos tenían unos dirigentes que producían planteamientos políticos o que por lo menos publicaban. Uh-huh. Hoy en día, dime quién puede dentro de esa clase política delictiva que hay en Venezuela escribir algo
con respecto a un planteamiento sobre política, cuando, o sea, la mayor demostración de que en Venezuela no hay política, sino que estamos en medio de una dinámica criminal disfrazada de política, es el hecho de que ningún actor de ese sistema es capaz de producir algo, de mostrar un producto intelectual explicando lo que hace y lo que plantea. Y cuando digo un actor, es que no me refiero a hablar únicamente de la oposición falsaria, es que dentro del chavismo tampoco lo hay. Es decir, no hay una explicación, o sea, no hay alguien en el chavismo que haya escrito algo que pueda plantearse como referencia. Han escrito una cantidad de pajas. Entonces es donde tú ves cómo los tipos están a tal nivel que Jorge Rodríguez te lanza un libro de relatos eróticos, que es lo que él hace, que el papanatas estirado este de Tarek William Fiallo te lanza una cuestión de poemas y toda esa cantidad de estupideces que han publicado. Pero el planteamiento político no lo hacen. Los tipos no plantean nada político porque ellos no están haciendo política. Ni siquiera hacen unas memorias sinceras que tendrían valor. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, las memorias de Raúl Baduel serían una cosa interesantísima si las hubiese escrito con sinceridad, o de muchos otros personajes de ahí, Luis Milena, por ejemplo. Inclusive como ejercicio de dar su versión de los hechos, ¿no? Que de alguna manera otros lo han hecho. No lo hay. Pero cuando te vas a lo literario, ¿qué te consigues? Te consigues que en lo literario hay otra cosa, en lo literario hay movimiento. Para empezar, nos han coronado como autor fundamental de las letras, de la lengua española, de la lengua castellana, a Rafael Cadena. Pero ya se había consagrado Eugenio Montejo. Claro. Ya se tenía además conocimiento pleno de unos autores importantes, de alguna manera también consagrados, en cuanto a narrativa. Pero fíjate que en los años 90 se dio un interesante movimiento que vino desde el periodismo, cuando empezaron unos periodistas jóvenes a ingresar en el terreno de la narrativa, algunos con mucho éxito y otros lamentablemente la vida no les permitió ir más allá. Creo que el más importante es Boris Izaguirre, ¿no? Tremendo. Cuando Boris Izaguirre lanza Azul Petróleo y sigue por allí, vimos cómo, en efecto, o sea, Boris Izaguirre tiene inclusive un lustre en cuanto a su prosa y a su presencia y a su significación como persona de pensamiento, que además se combina con hombre de espectáculos y de toda esta cosa. Es un personaje. Es un personaje que supera a Jaime Bailey, pero cuando tú ves que lo que escribe Jaime Bailey, yo que me he leído buena parte de la obra de Jaime Bailey, te das cuenta que es una cosa en Hispanoamérica. Jaime Bailey también estaba allí, pero tenías a un Roberto Bolaño, lamentablemente fallecido. Murió muy joven, sí, sí. Bueno, Los Detectives Salvajes es una cosa maravillosa. Y así vas y te vas dando cuenta cómo hay un movimiento. Hubo un autor venezolano, un periodista venezolano, que falleció prematuramente, que era un tipo bien interesante, porque él venía de la última horneada del periodismo transgresor que se hizo en el semanario Feriado del Nacional, y de allí pasó a la transgresión que fue uno de los semanarios fundamentales de esa etapa, lo que fue Urbe, semanario Urbe, que es Alejandro Rebolledo. Este Alejandro Rebolledo, que no es el mismo juez, ¿no? Alejandro Rebolledo, escribió unas crónicas deliciosas tanto en Feriado como en Urbe, en aquel primer semanario Urbe, que tenía como lema el segundo semanario de mayor circulación después de la Gaceta Hípica. Después de la Gaceta Hípica. Y él escribió un libro, una novela llamada Ping Pam Pum, que todo aquel yo la tengo que en leía, lista hace rato y no la he podido leer. No, todo aquel que leía Urbe terminó leyéndola, yo la leí. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que mira, ¿cuál es la introspección que hay con todo esto? Que me leí Eduardo Liendo. Extraordinario. Yo cómo no, que no leyó a Gallego también, porque uno lee a Gallego. Pero, o sea, uno encuentra hoy y se da cuenta de que en efecto hay
gente escribiendo, mucha Y gente vale, ¿no? escribiendo Sí, y sí, sí. mostrando cosas. El asunto es que a mí lo que más me preocupa no es lo que se está escribiendo, a mí me preocupa lo que se está leyendo. Bueno, que nunca ha sido demasiado en Venezuela tampoco. La verdad Pero, es que no. bueno, pero el asunto está en que es dura la competencia. Porque Ujú. el que escribe hoy tiene que competir contra TikTok, contra Netflix y contra YouTube. Hey, contra Spotify, contra los podcasts. Y entonces ahí es donde está el reto, ¿no? Ahí es donde está el reto. Eso Sí, hay está formas de, interesante. hay formas de acceder a la información que no son tan traginosas como es sentarse. Como yo tenía un profesor en la Simón Bolívar, por cierto, que decía, no, es que eso tiene solo un mecanismo, o sea, aquí no hay de otra. Usted tiene que agarrar, preparar las nalgas literalmente y sentarse en una silla y perder 3 horas de su día ahí quemándose los ojos para entender lo que usted, o sea, no hay de otro, de este tipo, tiene que sentarse ahí y entender. Y eso es algo que no es cómodo, eso es algo que no es una experiencia apetecible para la mayoría de la gente. Entonces, claro, ahí está, claro, salvo esta gente rara, pues que nos gusta entretenernos leyendo, ¿no? Pero sí, yo creo que, oye, este programa teníamos tiempo, yo creo que lo debíamos, un programa en honor a quienes están haciendo cosas en el mundo de las letras en Venezuela. Sí hay mucha más gente, yo coincido contigo, Daniel, pero con esto cerramos. Hay cosas más interesantes en el mundo de la narrativa que en el mundo del ensayo político, tal. Sí hay mucho. A mí me encanta leer narrativa contemporánea venezolana. O sea, estos autores nuevos, yo los leo muchísimo porque siento que con estos temas de dolor de país y de tratar de comprender para superar al chavismo y cuestionar al chavismo, se hace mucho también. Entonces, bueno, señores, ¿te gusta nuestro contenido? Ve a Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayuda a seguir. También ayúdanos a crecer en YouTube. Suscríbete a nuestros canales. Esta conversación sigue en la segunda parte de esta conversación, que es la ñapa en el Fuera de Orden de los domingos de Daniel Arafarías. Y nos vemos entonces también la semana próxima. Nos vemos en la ñapa y la semana próxima. Chao. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia.